Me llamo Isabel Navarro. Tengo 35 años y acabo de enterrar al único hombre que supo ver a la mujer detrás del uniforme de gala del Ejército de Tierra. Apenas 24 horas después de que una bandera se plegara con precisión solemne y se colocara temblorosa entre mis manos, me encontré en el umbral de mi propia casa, viendo cómo la saqueaban. Allí, con la frialdad del acero en la voz, don Mateo Domínguez dirigía a sus hijos mientras cargaban el viejo sillón de mi abuela. El legado de la familia debe volver a la sangre, muchacha. Tu guardia aquí ha terminado, sentenció. En la escalera, doña Lucía Herrera me sonreía con dulzura impostada, esa sonrisa pegajosa como un té helado del sur, pero envenenada de desprecio. Tomó del aparador la foto de nuestra boda, deslizó mi imagen fuera del marco y la dejó caer en la papelera. Nos quedamos con la de Julián, murmuró con ligereza. Ya no te necesita de fondo. Me trataban como a una centinela cuyo turno había concluido, pero cometieron un error fatal. Pensaron que enfrentaban a una viuda sola, no sabían que avanzaban sobre un campo de batalla que mi marido ya había preparado. Cuéntame en los comentarios desde dónde me estás leyendo. Dale a me gusta y suscríbete si alguna vez te han hecho sentir extranjera en el lugar que llamabas hogar. El aire de Sevilla era casi una criatura viva, pesado, húmedo, pegándose a la piel como un segundo uniforme de gala del Ejército de Tierra imposible de quitar. Después del funeral, del último saludo militar y del eco desgarrador de los toques fúnebres en el aire saturado, no pude volver a casa. No soportaba ese silencio más estridente que cualquier campo de combate. En vez de eso, conduje de nuevo a la base y pasé la noche en la quietud estéril de mi despacho, rodeada del consuelo frío de los muebles oficial del Ejército de Tierras. Era un lugar de orden, de lógica, donde el duelo no tenía reglamento, pero el deber sí. Al amanecer me sentí lo bastante firme. Me puse el uniforme de gala del Ejército de Tierra, no el de gala, sino el de faena diaria. Me pesaba como una armadura. Encendí mi jeep y entré en nuestra tranquila calle de robles. La luz del sol filtrada por el musgo español dibujaba sombras moteadas en el pavimento. Parecía todo tan sereno, tan idílico, como una postal de tranquilidad sureña. Pero al subir por el sendero de ladrillos hacia la puerta, sonó en mi cabeza la primera alarma. La puerta estaba entornada. Yo jamás la dejaba así. Metí la mano en el bolsillo, buscando las llaves por puro reflejo. La introduje en la cerradura. No giró. Probé de nuevo, empujando más fuerte. Nada. Era como chocar contra un muro de acero. Mi llave, la llave de mi hogar durante 8 años, no servía. Habían cambiado las cerraduras. Un nudo frío me atenazó el estómago. Respiré hondo, enderecé la espalda y presioné el timbre. Las campanillas sonaron dentro con una melodía alegre que parecía una burla. Tras un largo momento, la puerta se abrió chirriando. En el umbral apareció Manuel Domínguez, sin camiseta y con una bolsa de patatas fritas medio vacía en la mano. Me miró sin un ápice de simpatía, con fastidio, como si fuera una vendedora ambulante interrumpiendo su sábado. Ah, eres tú, murmuró con la boca llena. No se apartó. Tuve que esquivarlo para entrar en mi propia casa. Y entonces lo vi. El salón ya no era un hogar, era un centro de evacuación. En medio, don Mateo Domínguez se alzaba como un general de 4 estrellas inspeccionando un territorio conquistado. Llevaba un portapapeles, un bolígrafo tras la oreja y daba órdenes a 2 hombres de mudanza que no conocía, los cargadores. El aire estaba espeso con la humedad dulzona de Sevilla y el olor barato del puro de don Mateo. Al levantar la vista, me barrió con los ojos sin el menor destello de compasión. Has vuelto antes de lo previsto, dijo con voz plana, sin lo siento por tu pérdida, sin cómo lo llevas. Solo un parte de inconveniente táctico. Golpeó su portapapeles. Seguimos con la transferencia. Esa palabra, transferencia, la pronunció como si hablara de desmantelar una base militar, no de arrancar de cuajo un hogar donde Julián Ibáñez y yo habíamos celebrado navidades y asados antes de cada despliegue. Entonces, desde lo alto de la escalera descendió una voz dulce como miel con arsénico. Vaya, mira quién está aquí, canturreó doña Lucía Herrera, bajando con mi joyero en las manos. Era una sencilla caja de madera que Julián me había comprado en una feria artesanal. Abrió la tapa y la examinó con desdén. ¡Qué cosas tan sencillas! Isabel, querida, entonó con su acento sureño más marcado. ¿Son de dotación estándar?
Puedes quedártelas, claro, no las necesitamos. Mi respiración se entrecortó, pero no dije nada. Sus ojos pasaron entonces al muro sobre la chimenea, mi muro de honor, con las medallas al mérito militar enmarcadas, la estrella de bronce, el corazón púrpura, con decoraciones de destinos cuyos nombres ella ni siquiera podía pronunciar. Aquellas medallas al mérito militar eran la prueba viva de mi entrega, del sudor y la sangre que había dejado por mi país. Doña Lucía Herrera frunció la nariz con desdén y alzó la voz hacia su otro hijo. Gabriel Soto, baja esos cuadros, ordenó mientras él cerraba con cinta una caja de libros. No combinan con el estilo de la casa. Sus palabras me golpearon más duro que cualquier puñetazo. No se trataba de la casa ni de estética. Era un borrado sistemático, un intento deliberado de arrancar cualquier huella de que yo, Isabel Navarro, hubiese existido entre aquellas paredes. El desprecio a mi servicio y a los símbolos de mi sacrificio dolía más que el cambio de cerraduras. Por fin hallé mi voz. Surgió baja y firme la voz de una comandante, no de una viuda desconsolada. ¿Qué demonios creéis que estáis haciendo? Don Mateo Domínguez se giró despacio con cálculo, retiró el puro de su boca y me recorrió de arriba abajo, deteniéndose en mi uniforme de gala del ejército de tierra con desprecio. Escucha bien, muchacha. Su tono bajó a un peligroso sosiego. Julián Ibáñez podrá haberte desposado, pero no logró hacerte una Domínguez. La sangre es la sangre. Esta casa, este legado, se construyó con el sudor de nuestros antepasados y no quedará en manos de una soldado pasajera que puede ser enviada lejos en cualquier momento. Cada palabra era un golpe calculado, negaba 8 años de matrimonio, el amor que Julián y yo compartimos, y deshonraba el uniforme de gala del ejército de tierra que llevo con orgullo. Estaba reduciendo mi vida entera a una misión temporal. Debió ver endurecerse mi mirada porque remató su ataque. Tienes 2 horas para recoger tus cosas personales. Todo lo que quede será considerado propiedad de la familia y se eliminará. Una orden de expulsión final, fría y legalista. Mi adiestramiento se activó. Ante una emboscada no cargas a ciegas. Evalúas, recopilas información, buscas ventaja táctica. No grité, no lloré, no discutí. Retrocedí un paso, me apoyé en la pared y crucé los brazos. Mi rostro se volvió una máscara neutra. Observé. Vi cómo Manuel Domínguez dirigía a uno de los cargadores para llevarse el sillón de mi abuela, ese con el tapizado gastado donde ella apoyaba la cabeza. Vi a Gabriel Soto descolgar mis medallas al mérito militares, tratándolas con la indiferencia de quien guarda adornos navideños viejos. Vi a doña Lucía Herrera pasearse señalando objetos y adjudicándoselos. Y vi a don Mateo Domínguez, el patriarca, supervisando el desmantelamiento de mi vida con la satisfacción altiva de un conquistador. Ellos veían a una mujer derrotada, una viuda rota por el duelo, demasiado débil para responder. Se equivocaban. Me estaban observando, pero era yo quien realmente los vigilaba. Estaba memorizando cada mirada soberbia, cada palabra cruel, cada objeto robado. Catalogaba sus debilidades, su arrogancia, su codicia. Mi silencio no era rendición, era vigilancia y les resultaba más inquietante que cualquier estallido histérico. Aquel sillón era lo último que conservaba de mi abuela. Mientras lo veía salir por la puerta principal, recordé la primera vez que me hicieron sentir que mi historia, que yo misma, no importaba en absoluto. Siempre me habían mirado así, como un mueble incómodo que no encajaba en su decoración, algo tolerado, movido y finalmente desechado. Todo empezó mucho antes de las cerraduras cambiadas y de las medallas al mérito militar arrancadas de la pared. Empezó en una mesa de comedor hace 8 años. Recuerdo aquella cena como un informe de misión imposible de borrar de mi memoria. Pasé una semana preparándome. Compré un vestido azul marino discreto en una boutique de Sevilla, elegante pero sin ostentación. Estudié política local y hasta ensayé anécdotas amables sobre mi infancia en Ohio para tender un puente entre mi mundo y el suyo. Quería tanto causar buena impresión, demostrarles que era digna de su hijo. Cuando Julián Ibáñez me condujo a su imponente casa de estilo colonial, lo primero que noté fue el silencio, un silencio pesado y opresivo que absorbía cualquier sonido. Lo segundo, el brillo. Todo relucía como un espejo, la mesa de caoba del comedor, los candelabros de plata, los suelos de madera. No parecía un hogar,
sino una exposición de aristocracia sureña. Nos sentamos a una cena formal de gambas y sémola, un plato que jamás había probado. Doña Lucía Herrera inició el interrogatorio disfrazado de cortesía. Sonrió, una sonrisa pintada y rígida, e inclinó la cabeza. Julián nos contó que eres capitán en el ejército, cariño, dijo doña Lucia Herrera, con esa voz suya suave y afilada como terciopelo cortante. ¿Tienes hombres bajo tu mando? Sí, señora, respondí con tono firme. Dirijo una compañía logística. Vaya, murmuró, dando un sorbito delicado a su té helado. Debe de ser todo muy ruidoso. Pronunció ruidoso, como si fuera una enfermedad infecciosa, algo vulgar y contaminante que había traído a su casa inmaculada. El mensaje era claro. Yo era el ruido. Mi vida era el ruido. No pertenecía a ese mundo de herencias silenciosas y apellidos bien asentados. Entonces, don Mateo Domínguez carraspeó, clavando en mí una mirada que se sintió como una evaluación de rendimiento. ¿Y tu familia? ¿Sigue en Ohio? Sí, señor. Mi padre se jubiló el año pasado. ¿Trabajó en las fábricas de acero, me equivoco? No lo dijo como una pregunta, sino como una sentencia. Por supuesto que lo sabía. Después entendí que probablemente había investigado a fondo mi historial familiar. Asintió con una sonrisa escueta. Trabajo honrado, añadió, con un tono condescendiente que disfrazaba la humillación de halago. Lo dijo como quien elogia a un mulo por su fuerza, no por su valor. Hablaba de mi padre, un hombre que se dejó la vida en turnos dobles para que yo tuviera el futuro que él nunca pudo soñar, y lo redujo a una nota al pie en un libro de historia sobre la clase obrera. Durante toda la cena no hubo ni una sola pregunta sobre mis sueños, mis pasiones, ni qué me había enamorado de su hijo. Se limitaron a diseccionar fríamente mi currículo y mis raíces, examinando cada parte a la luz y encontrando defectos en todas. Salí de aquella casa sintiéndome como si hubiese suspendido un examen que ni siquiera sabía que estaba haciendo. La vigilancia no terminó ahí. Una semana antes de la boda, don Mateo me citó, no en su casa, sino en su verdadero santuario, el club de campo privado a las afueras de Sevilla. Me recibió en la terraza que daba al campo de golf, un mar verde solo accesible a la élite local. Rodeado de hombres con polos pastel y pantalones planchados como cuchillas, fue directo al grano. Necesito que firmes un acuerdo prenupcial, dijo sin mirarme, removiendo su bebida con hielo. ¿Perdón? Es solo una cuestión de proteger los bienes de Julián, de la familia en general. Me quedé helada, pero respondí con calma. No estoy interesada en su dinero, Mateo. Me caso con él porque lo amo. Me miró por fin, con una mueca burlona. Eso dicen todas, replicó con una sonrisita despectiva. Pero tu carrera es volátil. Misiones, zonas de guerra. Una vida militar es inestable por naturaleza. No podemos vincular el legado de nuestra familia a algo tan incierto. No hablaba de mi seguridad, no le preocupaba mi bienestar. Estaba calculando riesgos, evaluando mi vida como una inversión incierta. Para él, nuestro matrimonio no era un compromiso de amor, era una acción de bolsa que había que blindar. Para ese hombre, servir a mi país era una amenaza financiera, y en medio de todo eso, Julián fue mi refugio. Él lo veía todo, las pullas encubiertas, las miradas desdeñosas, los silencios glaciares. Esa misma noche, en nuestro pequeño apartamento alquilado, lejísimos del mármol y la opulencia de su familia, me abrazó fuerte y susurró con tristeza. Lo siento, Isa. No lo entienden. No te ven. Solo ven el uniforme de gala del ejército de tierra. Y tenía razón. Para ellos, mi uniforme de gala del ejército de tierra era un disfraz, un símbolo de un mundo que despreciaban o que no querían entender. Pero Julián lo veía como parte de mí, no como el todo. Veía a la mujer que rescataba perros callejeros y se reía con películas de acción malas, la mujer dura por fuera, pero que lloraba con anuncios navideños. Él era mi único aliado en esa guerra fría de pasillos y sonrisas hipócritas. Su amor era mi escudo, y aún así yo seguía intentando encajar, por él. Aquella primera Navidad tras la boda, pasé semanas tejiendo una bufanda de cachemir suave, verde esmeralda, pensando que haría resaltar los ojos de doña Lucía Herrera. Cada punto era una súplica silenciosa de aceptación. La mañana de Navidad, con la sala rebosante de regalos caros bajo el enorme abeto, le entregué mi modesto presente, envuelto con mimo.
Ella lo abrió, lo sostuvo un segundo y sonrió con su sonrisa plástica. Oh, qué apañada eres, Isabel. Y sin más, se giró hacia la mujer que servía el café, una señora amable llamada María Esteban, y le dijo: María, esto te quedaría precioso, considéralo tu extra navideño. Y acto seguido le entregó a Julián una caja elegante. Dentro, un Rolex nuevo. La humillación fue pública. El mensaje, inconfundible. Mi regalo, tejido con amor y esperanza, valía lo mismo que una sobra para el personal. Basura. Vi el destello de dolor en los ojos de Julián, justo antes de que lo ocultara tras su sonrisa, y en ese instante lo entendí. Por mucho que hiciera, nunca sería suficiente. Siempre sería la chica de Ohio, la soldado, la intrusa. Es una sensación devastadora, ¿verdad? Entregar el corazón en un gesto solo para verlo desechado como si no valiera nada. Si alguna vez te ha pasado, escríbelo. Di yo también. Vamos a ver cuántos hemos estado ahí. Durante años me repetí que podía soportar esa guerra silenciosa, que el amor de Julián era suficiente armadura. Me equivoqué. La Guerra Fría se volvió una ofensiva abierta en una cálida noche de verano, en la boda de una prima de Julián. Aquella noche, la que debía ser una celebración, se convirtió en el momento en que oí la verdad. Faltaban 3 meses para que él muriera. La boda tuvo lugar en una antigua finca andaluza, donde los olivos eran más viejos que el país y el aire olía a jazmín y vanidad. El banquete, bajo una carpa blanca adornada con luces, parecía sacado de una revista. Hombres con trajes de lino brindaban con brandy caro. Mujeres en vestidos florales se abanicaban con gracia ensayada. Un cuadro perfecto de elegancia tradicional. Y, como casi todos los cuadros perfectos, era una mentira bellamente enmarcada. Por mi parte, aquella noche representaba un papel que llevaba perfeccionando desde hacía 8 años, el de la nuera ejemplar. Con una copa de champán en la mano, doña Lucía Herrera me guiaba entre los invitados con un gesto que parecía más de propietaria que de anfitriona. En cada grupo repetía el mismo ritual, casi con tono teatral. ¿Conocéis a Isabel, la esposa de Julián? Y antes de que nadie respondiera, añadía con aire conspirativo: es comandante en el ejército. Recalcaba lo de comandante como si se tratara de un dato curioso o peligroso, como si hubiera traído un tigre amaestrado a la boda. Para ella no era un honor, era una excentricidad que ponía en evidencia lo ajena que era yo a su mundo de apellidos lustrosos y herencias bien cuidadas. Yo respondía con sonrisas amables, estrechaba manos y contestaba las mismas preguntas de siempre sobre mi fascinante vida militar, mientras por dentro me sentía como una espía infiltrada en territorio enemigo. Las sonrisas eran mi camuflaje. Después de una hora representando ese papel, empecé a ahogarme entre las miradas y los comentarios disfrazados. Murmuré una excusa a Julián y salí discretamente de la carpa, caminando hacia los jardines de la finca. El aire fuera era más fresco y estaba impregnado del perfume embriagador de las magnolias en flor. Encontré un banco de piedra, escondido entre los setos, y me senté a respirar. Durante 5 minutos no fui la comandante Navarro ni la esposa forastera. Fui solo Isabel, una mujer que necesitaba silencio para no derrumbarse. Cuando recuperé el aliento y algo de calma, emprendí el regreso hacia la carpa. El sendero bordeaba la casa por un lateral, pasando junto a una veranda en penumbra. Al acercarme, escuché voces conocidas que flotaban entre las sombras. Me detuve. Era don Mateo Domínguez. Hablaba en tono bajo con sus hijos, Gabriel y Manuel, como si estuvieran planeando una operación encubierta. Cuando Julián falte, dijo con la voz despojada de todo encanto social, tendremos que actuar rápido. El abogado dice que una esposa tiene ciertos derechos de residencia temporales, pero podemos ejercer presión, hacerle la vida incómoda. Mi cuerpo se pegó instintivamente al muro de ladrillo frío. El corazón me retumbaba en el pecho. Es militar, continuó don Mateo con un desprecio helado. Está acostumbrada a moverse. Solo tenemos que dejar claro que aquí no es bienvenida, y ella sola hará las maletas. ¿Una ruptura limpia? Preguntó Gabriel, como si hablara de un negocio, no de un duelo. No estaban hablando de la muerte de su hijo como una tragedia. Era una cláusula más en un plan premeditado. Me estaban borrando incluso antes de que él enfermara. Entonces intervino Gabriel con la codicia marcada en cada sílaba.
La clínica veterinario-militaria es el verdadero premio. Ya he hablado con el doctor Javier Torres. Está dispuesto a hacer una oferta seria en cuanto quede disponible. Sentí el estómago helarse. No solo querían echarme, estaban ya repartiendo lo que habíamos construido con años de esfuerzo. La vida de Julián, sus sueños, ya tenían precio. Manuel, como siempre, parecía más nervioso. ¿Y si ella se resiste? ¿Y si exige algo? Una cuarta voz irrumpió, y fue la que me rompió por dentro. Era doña Lucía. Se habría unido al grupo sin que yo lo notara. Soltó una risa baja, cargada de veneno. Ay, cariño, no te preocupes por eso, susurró. ¿Qué va a exigir? Entró a esta familia con una mochila y nada más. Se irá igual que vino. Déjamela a mí, de mujer a mujer. Sé exactamente qué decirle para que entienda su sitio. El corazón no se me rompió, se me detuvo. El aire me abandonó. Ya no era prejuicio, no era desprecio. Era una conspiración, fría, despiadada, premeditada. Un plan para borrarme y quedarse con todo lo que Julián y yo habíamos construido. Las luces de la fiesta me parecieron más opacas. La música alegre se volvió grotesca. Estaba de pie, en la oscuridad, escuchando mi propio desalojo, como si fuera una decisión empresarial. No sé cómo logré volver a la mesa. No sé cómo le sonreí a Julián y le dije que solo estaba algo cansada. El resto de la noche fue un desfile de gestos falsos que ya no podía procesar. Cada sonrisa, cada cumplido, me sonaban a teatro macabro. De regreso a casa, el coche era una cápsula de silencio. El aire estaba cargado, irrespirable. Julián no dejaba de mirarme de reojo, con el ceño fruncido. Isa, ¿qué pasa? Estás muy callada. No lloré, no grité. La soldado tomó el control. Me giré hacia él con el rostro sereno, como si estuviera de briefing una patrulla, y le hice un informe. Preciso. Frío, letal. Objetivo: apropiación total de los bienes, incluida la casa y la clínica, dije con la mirada fija en la carretera oscura. Método: presión psicológica para forzar una retirada voluntaria. Momento de ejecución: inmediatamente después de tu fallecimiento. Julián Ibáñez no dijo ni una palabra, solo se escuchaba el zumbido del motor y el roce tenue de los neumáticos sobre el asfalto mojado. Apretaba el volante con tal fuerza que los nudillos se le habían vuelto blancos. No me interrumpió, no pidió explicaciones, no era necesario, sabía perfectamente de qué eran capaces. Aparcamos en la entrada de casa, apagó el motor. La oscuridad y el silencio nos envolvieron como una sentencia. Se giró hacia mí. El hombre tierno que yo amaba ya no estaba. En su lugar había alguien completamente distinto, firme, endurecido, con una determinación implacable ardiendo en la mirada. Muy bien, dijo, con una voz grave que parecía surgir de las entrañas. Han declarado la guerra. Pues vamos a trazar un plan de batalla. No esperó ni un segundo. En cuanto entramos en nuestra casa, ese refugio que habíamos construido con tanto amor, Julián se dirigió al armario del pasillo. Lo observé con extrañeza mientras sacaba un maletín de cuero gastado que jamás había visto. La cocina, con sus paredes amarillas y el suave borboteo de la cafetera, se transformó en un cuartel secreto. Colocó el maletín sobre nuestra mesa, esa misma donde desayunábamos cada mañana. Al abrirlo, el clic del cierre resonó como el disparo que da inicio a una batalla, la primera ofensiva, una guerra que él llevaba años preparando en silencio. Siempre me han tomado por blando, empezó, con una voz diferente más áspera. Confundieron la bondad con debilidad. Grave error. Clavó sus ojos en los míos y vi en ellos una intensidad que me estremeció. Yo no peleo como ellos, Isabel. No recurro a gritos, chantajes ni escenas. Yo lucho como lo haría un estratega. Sacó una carpeta gruesa y desgastada. Llevo tiempo organizando esto, más del que imaginas. Me explicó que el día que don Mateo Domínguez lo confrontó en el club social exigiéndome firmar un acuerdo prematrimonial, supo que ese enfrentamiento era inevitable. No fue por protegerme, confesó con amargura, fue por asegurarse de que yo nunca formara parte real de su familia, siempre una presencia temporal. Así que Julián había dado su propio paso. No acudió al abogado de confianza de la familia, ese que don Mateo mantenía en nómina. Se dirigió a un especialista, Álvaro León,
apodado El Limpiador en los círculos legales de Sevilla, un abogado temido, discreto, experto en disputas hereditarias. Su fama, dejar el terreno tan limpio que no quedaba nada que discutir. He visto a Álvaro 2 veces al año durante los últimos 7 años, admitió. Sentí cómo se me desencajaba la mandíbula. 7 años. 7 años en los que aquel hombre dulce que no podía matar ni una araña había estado construyendo en silencio una fortaleza a mi alrededor. Desplegó los documentos sobre la mesa como si fueran mapas de guerra. Nuestra cocina ya no era hogar, era cuartel general. He diagnosticado la enfermedad de mi familia, añadió con la lógica meticulosa del veterinario militar herinario que era, y es una avaricia crónica e incurable. Esto, dijo señalando el primer documento, es el tratamiento. Me mostró la primera línea defensiva, copropiedad con derecho de supervivencia. Con la asesoría de Álvaro había reestructurado legalmente todos nuestros bienes, la casa, la clínica, la cartera de inversiones, todo estaba blindado. Es un campo de minas legal, añadió con una media sonrisa sombría. El momento en que yo falte, todo pasa automáticamente a tu nombre, de inmediato, sin pasar por el testamento, sin juzgado, sin ellos. No pueden tocar nada. Luego sacó otro documento. Segunda línea de defensa, el testamento de hierro. Era más que un simple legado, era una orden militar, rígido, irrefutable, firmado por un juez y un socio senior del bufete de Álvaro, notariado y sellado. Había dejado todo dispuesto. Cada libro, cada mueble, cada céntimo de nuestras cuentas conjuntas, todo quedaba a mi nombre, su esposa, su compañera, su escudo. No había dejado un solo cabo suelto. Yo estaba paralizada, abrumada por la magnitud de su previsión silenciosa, de esa protección feroz que siempre me había rodeado, sin que yo lo supiera del todo. Pero Julián Ibáñez aún no había terminado. Volvió a abrir el maletín y sacó lo último, un sobre, sellado, único, y con una voz más baja, como si las paredes pudieran traicionar, dijo: Esta es la tercera línea de defensa, la opción nuclear. Empujó el sobre por la mesa hacia mí. En la portada, escrito con su letra firme y pausada, estaba mi nombre, Isabel. No es una carta de amor, añadió con gravedad, es una acusación. Durante años, cada desprecio, cada comentario mordaz o gesto de desdén por parte de su familia, Julián lo había anotado con meticulosidad quirúrgica. Fecha, hora, palabras exactas. Documentó la frase de doña Lucía Herrera sobre mi estilo de vida ruidoso y pasajero. Anotó la obsesión de don Mateo Domínguez con la pureza de la sangre, y registró cada ocasión en la que Gabriel Soto o Manuel Domínguez me ignoraron deliberadamente, como si fuera invisible. La carta termina con un último párrafo devastador, me explicó. Dice así: Al tratar a mi esposa, una soldado que ha sacrificado más por su país de lo que ustedes jamás harán por esta familia, como si fuera una enemiga, habéis renunciado a vuestro derecho de llamaros mi familia. Me habéis mostrado vuestros verdaderos valores y los rechazo. Por ello, no recibiréis de mí más que mi desprecio. Una lágrima me resbaló por la mejilla, ardiente, inesperada. Él lo había visto. Cada corte invisible, cada herida que ellos creyeron disimulada, Julián lo había transformado en un arma para defenderme. Extendió la mano por encima de la mesa y me la sostuvo con firmeza, como si me transmitiera tierra firme bajo los pies. Álvaro León tiene el original firmado y notariado, junto a varias copias certificadas, me dijo. Sus instrucciones son claras. Si mi familia realiza un solo acto hostil contra ti tras mi muerte, lo despliega todo. Las escrituras, el testamento y la carta. La leerá en voz alta, en persona. Me miró a los ojos. Sentí el peso de su amor como una montaña. Siento dejarte esta lucha, comandante Navarro, dijo con respeto. No era ya una distinción fría, era un reconocimiento a mi fuerza, a lo que representaba. Pero te conozco, sé que no retrocederás, prométemelo. En ese instante ya no era mi esposo dulce, era mi oficial del ejército de tierra al mando. Me estaba entregando la misión más importante de mi vida, proteger el legado de nuestro amor. Apreté su mano con fuerza, mi voz firme, sin un atisbo de llanto. Sí, señor, respondí. Mantendré la línea. Teníamos un plan, una fortaleza.
Creímos que teníamos tiempo. 6 semanas después, la palabra cáncer entró en nuestras vidas, y el enemigo ya no era solo la codicia, era el tiempo. El diagnóstico llegó un martes, cáncer de páncreas en estadio cuarto. El médico, doctor Miguel Rivas, lo dijo con una compasión medida, pero sus palabras cayeron como una bomba en nuestra rutina tranquila. El plan que creíamos destinado a una batalla futura, de pronto tenía un plazo cruelmente corto. Y Julián lo enfrentó como el guerrero silencioso que siempre había sido. Cuando el doctor salió, no me preguntó, ¿por qué a mí? Ni dijo, tengo miedo. Me miró con los ojos claros, decididos, y pronunció 2 palabras. Llama a Álvaro. Era un piloto enfrentando una falla catastrófica en pleno vuelo, sin pánico, solo protocolo. Los últimos meses fueron una niebla de hospital veterinario del ejército, sesiones de quimioterapia que machacaban su cuerpo pero nunca su espíritu, y noches en vela sosteniéndolo, intentando absorber su dolor. Pero la misión seguía. Durante los momentos de claridad que le regalaba la morfina, Julián se reunía con Álvaro León, a veces por teléfono, otras en la penumbra de nuestro salón. Hablaban como soldados que fortifican una posición antes del asalto final. Revisaron cada documento, ataron cada cabo y añadieron un último golpe maestro, la cláusula de no impugnación. Álvaro me lo explicó con palabras sencillas. Era un disparador legal. Cualquier persona que intentara impugnar el testamento quedaría automáticamente desheredada, sin una foto familiar, sin una reliquia, sin un céntimo, un cepo perfecto para los codiciosos. A medida que Julián se debilitaba, los buitres empezaban a sobrevolar. Las visitas comenzaron a llegar con rostros disfrazados de preocupación. Traían guisos caseros y lirios blancos, intentando impregnar nuestra casa con un aroma de compasión fingida. Su interpretación era impecable, pero sus ojos los traicionaban. No miraban a Julián Ibáñez, miraban más allá, al mobiliario, a las paredes, a lo que algún día podrían considerar suyo. Don Mateo Domínguez paseaba por las habitaciones con gesto calculador, acariciando los marcos de las puertas, dando pequeños golpecitos en las paredes con los nudillos. Buena estructura, comentó en voz alta, sin dirigirse a nadie. Antes las cosas se construían para durar. No hablaba de nuestro matrimonio. Estaba tasando la vivienda. Doña Lucía Herrera, en cambio, prefería tácticas más sutiles, más ponzoñosas. Llegaba con sopas elaboradas en cacerolas de lujo, se sentaba junto a la cama de Julián y luego me ofrecía una sonrisa azucarada. Isabel, querida, dijo una tarde, con tono de caricia envenenada, ¿has pensado en tu futuro? Supongo que sería más práctico para tu carrera estar cerca de alguna base importante, como la de Zaragoza. Me estaba sugiriendo que me marchara, organizando mi salida, mientras su hijo agonizaba en la habitación contigua. En otra ocasión, trajo un catálogo de decoración con acabados de lujo. Pensé que podríamos hojear algunas ideas, dijo con alegría artificial, pasando páginas llenas de salones perfectamente ordenados. Para darle un aire nuevo a la casa, cuando Gabriel y su familia se instalen, estaba pidiendo mi opinión para redecorar mi propio hogar, para mis reemplazos. El descaro era insoportable. Mientras tanto, casi nadie le preguntaba a Julián cómo se sentía. Le hablaban encima, a su alrededor, pero nunca a él. Era como si ya no estuviera presente, y esa espera silenciosa de su familia se convirtió en una presencia palpable, un sudario helado que asfixiaba los últimos fragmentos de paz. La prueba definitiva de sus intenciones llegó un miércoles por la tarde. Julián dormía en la cama médica instalada en el salón. Yo estaba en la cocina, preparando su medicación, cuando escuché voces apagadas en el pasillo. Me detuve en seco. Papá dice que cambiamos las cerraduras el día después del entierro, murmuró Gerardo. Rápido y limpio. Sí, respondió Manuel Domínguez. Mejor hacerlo mientras ella esté ocupada con esos trámites del ejército. Así evitamos espectáculos. El frasco casi se me cayó de la mano. Un nudo de náusea me cerró la garganta. Volví la vista hacia Julián. Sus ojos estaban abiertos. Había oído cada palabra. No podía hablar, pero alargó la mano y me apretó la mía. Un gesto débil, pero firme. Una chispa encendida tras la penumbra de la enfermedad. ¿Ves? Susurró con voz áspera. Nunca subestimes su codicia. Tomó aire con dificultad. Ahora ya sabes lo que tienes que hacer. Fue su última orden.
su despedida como comandante de nuestra causa. El día del entierro amaneció gris. La lluvia fina empapaba los tejados de Sevilla como si el cielo llorara en silencio. Vestida con el uniforme de gala del ejército de tierra de gala del ejército, sentí cómo la tela verde pesaba más que nunca. Frente al féretro, la guardia de honor doblaba con precisión la bandera. Cada movimiento era un homenaje que contrastaba con el vacío de respeto de su propia sangre. Cuando me entregaron el triángulo perfecto de estrellas y franjas, mi compostura se quebró. Por un instante dejé de ser la comandante Navarro. Era solo Isabel, una mujer rota, con el mundo en ruinas entre los brazos. Mientras los asistentes comenzaban a marcharse, don Mateo agrupó a los suyos, doña Lucía, Gabriel, Manuel. Se colocaron cerca de la lápida, en círculo cerrado, dándome la espalda con descaro, como si yo no existiera. Me dejaron sola, apretando la bandera, mientras él aclaraba la voz. Para honrar el legado de Julián, declaró con solemnidad impostada, y asegurar la estabilidad de los que vienen, la casa será entregada a Gabriel y su familia. Su hijo necesita un hogar digno. El dolor se evaporó al instante, sustituido por una furia gélida. Di un paso al frente. Yo soy su familia, dije, en voz baja pero con filo de acero. Esa casa es mi hogar. Don Mateo se giró. Su mirada no contenía compasión, solo desprecio. Me observó como a una intrusa. Tú no llevas su sangre, Isabel, escupió. Y aquí eso lo es todo. Su sentencia cayó como un disparo, una declaración de guerra pronunciada sobre la tumba de su propio hijo. La batalla que Julián y yo habíamos previsto acababa de comenzar. No regresé al cuartel, ni siquiera volví a casa. Pasé la noche en mi todoterreno, aparcada a 2 calles, oculta bajo las sombras de un viejo alcornoque. Esperé. Mi pena había sido sellada con fuego por aquel último insulto. Ya no quedaba espacio para el dolor, solo quedaba estrategia. Sabía que actuarían con rapidez. La soberbia los vuelve predecibles. A las 8 en punto de la mañana, el premio a mi vigilancia llegó rugiendo. Un camión de mudanzas blanco bajaba por la calle y se detenía frente a mi casa. La emboscada había comenzado. Unos minutos después, Gerardo salió con una carpeta en mano, dando órdenes como si fuera el dueño legítimo de todo. No me acerqué, no irrumpí gritando. Eso era lo que esperaban. Encendí el motor, me moví hasta la esquina y aparqué de nuevo con visibilidad total del operativo. Desde mi asiento observé cómo sacaban las primeras piezas de mi vida, la lámpara que Julián y yo elegimos juntos, una caja de mis libros, nuestra mesa de cocina. Mi corazón latía con frialdad como un tambor de guerra, sin miedo, sin lágrimas, solo concentración. Saqué el teléfono y marqué el número que Julián me obligó a memorizar. Sonó 2 veces. Montoya, contestó una voz grave, tranquila. Charles, soy Isabel Navarro, dije. Mi voz, baja, firme, sin temblor alguno. Mis ojos seguían clavados en la casa. Operación en curso. Los elementos hostiles están en el terreno. Están extrayendo bienes de la propiedad, informé, utilizando el único idioma que no traicionaba mis emociones, el lenguaje militar. Era mi escudo, mi refugio. Transformaba el dolor en información. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. Entonces, la voz de Álvaro León regresó, tan serena como cortante. Recibido, comandante. Refuerzos en camino. Tiempo estimado, 10 minutos. No dijo voy para allá, dijo refuerzos. Aquella palabra era una promesa. Mantenga su posición, añadió, y colgó. Dejé el teléfono a un lado, respiré hondo una última vez y salí del coche. No corrí, caminé, firme. Con cada paso, la resolución se endurecía. No me dirigí a la puerta, me planté al final del camino de entrada. Allí, en medio, cuadré los pies y crucé los brazos, bloqueando el paso como una barrera humana. Mi postura era impecable, espalda recta, hombros firmes, barbilla alzada. No era una viuda desesperada, era una soldado en posición de guardia, inmóvil, imperturbable, decidida. Los primeros en verme fueron los cargadores, que llevaban un sofá enorme. Se detuvieron en seco, se miraron entre ellos, luego a Gerardo, buscando alguna orden. Él, visiblemente irritado por la interrupción, salió de la casa a zancadas. ¿Qué pasa ahora? Vamos, vamos, vociferó. Pero al verme, su expresión cambió.
¿Qué demonios crees que estás haciendo? Mueve veterinario militare de ahí. No respondí, ni siquiera parpadeé. Mi silencio fue mi arma, inquietante, desafiante. No era el comportamiento que él esperaba. Esa calma lo descolocó por completo. Entonces apareció don Mateo Domínguez, atraído por el alboroto. ¿Y ahora qué? Gruñó con el rostro encendido de irritación. Al verme, frunció el ceño con desprecio. ¿Tú otra vez? Te dije que aquí ya no tienes nada que hacer. Lárgate antes de que tenga que llamar a la policía por allanamiento. Y justo cuando pronunció la palabra allanamiento, otro sonido rompió el silencio de la mañana, el ronroneo grave y lujoso de un motor alemán. Un BMW Serie 7 negro como la noche apareció al final de la calle y se detuvo justo detrás del camión de mudanzas, bloqueándolo por completo. No era solo un coche, era una declaración de poder. Avanzaba con la elegancia silenciosa de un depredador. La puerta del conductor se abrió y de él salió un hombre alto, de hombros anchos, traje gris grafito perfectamente entallado y un porte que no dejaba lugar a dudas. Era Álvaro León. Parecía más un enviado de presidencia que un abogado. Ni siquiera me miró. Su mirada se dirigió con una precisión quirúrgica a don Mateo y Gerardo, que se encontraban en el césped. Caminó hacia ellos con paso firme, sin hacer un solo ruido sobre el asfalto hasta quedar frente a don Mateo. Don Mateo Domínguez, dijo, aunque no era una pregunta. Su voz, grave y serena, irradiaba autoridad. Don Mateo, visiblemente incómodo ante la inesperada aparición, infló el pecho. Yo mismo. ¿Y usted quién es? Álvaro extendió la mano, no para estrecharla, sino para entregarle una tarjeta. Soy el representante legal del patrimonio del difunto Julián Ibáñez, y también soy el abogado personal de mi clienta. Hizo una leve inclinación de cabeza hacia mí, la comandante Isabel Navarro. Pronunció mi rango como si fuera un título nobiliario. El contraste entre su respeto y el desprecio de don Mateo fue tan evidente como hiriente. El aplomo de don Mateo empezó a resquebrajarse. Observó a Álvaro, al coche de lujo, y luego a mí, aún firme al final del camino. No le gustaba la suma de las piezas. Álvaro no le dio tiempo a reaccionar. Su voz se volvió más dura, como un martillo de juez. Estoy aquí para informarles, dijo, mirando a don Mateo, Gerardo y Manuel Domínguez, que lo que están haciendo constituye un delito de allanamiento y apropiación indebida de bienes privados pertenecientes a mi clienta. Dejó que el silencio marcara el peso de sus palabras. Les exijo que detengan toda actividad inmediatamente, y además, cada uno de los objetos retirados deberá ser devuelto a su lugar original. Ahora, avanzó un paso más. Si mis instrucciones no se cumplen al pie de la letra en los próximos 5 minutos, continuó, bajando el tono de voz a un susurro tan frío que resultaba aún más intimidante. La siguiente llamada será al comisario Antonio Cruz, un viejo amigo mío de la Facultad de Derecho. Y todos ustedes pasarán la noche dando explicaciones en el calabozo del centro. El cambio fue instantáneo. El rostro de don Mateo pasó del rojo furioso a un blanco mortecino. Gerardo y Manuel parecían haber recibido un golpe en el estómago. El teatro había terminado. La arrogancia con la que siempre se habían envuelto, como si fuese parte de su uniforme de gala del ejército de tierra, desapareció de golpe. En su lugar apareció un miedo crudo, naciente, casi infantil. Por fin comprendían. Ya no se enfrentaban a una viuda rota y solitaria. Se enfrentaban a la ley. La verdadera batalla acababa de comenzar. Hay un tipo de satisfacción especial en ver a un abusón cuando por fin encuentra su límite, ¿no crees? Si alguna vez has querido aplaudir a alguien que se mantuvo firme hasta el final, déjanos un me gusta y comenta con una sola palabra que defina cómo te hizo sentir este momento. Palabras como por fin, justicia o simplemente sí. Ahora que tengo su atención, intervino Álvaro León, cortando el silencio con una voz afilada como navaja. Sugiero que esta conversación continúe dentro. No esperó invitación. Pasó entre los miembros paralizados de la familia Domínguez con la autoridad de alguien que no necesita anunciarse. Su presencia llenaba cada rincón antes incluso de pronunciar palabra. Yo lo seguí unos pasos detrás, cerrando la puerta principal con un clic suave, definitivo, como si marcara el punto de no retorno. El campo de batalla ya no era el jardín, era el salón.
Álvaro se dirigió directamente a la mesa de comedor de caoba, la misma en la que 8 años atrás me habían humillado y desechado como si fuera un estorbo. Colocó su maletín de piel de cocodrilo sobre ella y lo abrió con dos chasquidos secos, nítidos, como disparos en medio del silencio, un sonido que parecía anunciar que las armas estaban cargadas. Don Mateo, desesperado por recuperar algo de control, encontró por fin su voz. Le temblaba la garganta. No tiene ningún derecho a estar en esta casa. Es un asunto privado de familia. Álvaro alzó la mirada desde el maletín. Esbozó una sonrisa fría, sin alma. Don Mateo Domínguez, dijo en voz baja, afilada como una cuchilla, cuando los bienes en disputa superan los 7 dígitos y cuando mi clienta está siendo desalojada de forma ilegal de su propio hogar, deja de ser un asunto familiar. Se convierte en una cuestión legal. Se incorporó con lentitud, mostrando toda su estatura y su temple. Y en esa cuestión, añadió, mirándolo directamente a los ojos, tengo todo el derecho a estar aquí. Sacó el primer expediente. Era grueso, de tapas azules. Empecemos por lo básico, ¿le parece? Dijo, con el tono de un profesor que da clase a alumnos particularmente torpes. Deslizó un fajo de documentos por la superficie brillante de la mesa hasta dejarlo frente a don Mateo. Aquí tiene las escrituras de esta casa, de la clínica veterinario militareinaria en la calle King y de la propiedad junto al río Ashley. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Como puede ver, todas fueron registradas hace años bajo régimen de copropiedad con derecho de supervivencia. Dejó que el término flotara en el aire, sabiendo perfectamente que nadie allí tenía ni idea de lo que significaba. Eso quiere decir, continuó sin apartar la mirada, que un segundo después de la muerte de Julián Ibáñez, la comandante Isabel Navarro pasó a ser la única y legítima propietaria de los 3 inmuebles. El traspaso fue inmediato, irrevocable. Por tanto, lo que están haciendo hoy aquí no es más que un delito de allanamiento. Gerardo emitió un ruido ahogado, como si se atragantara con su propia incredulidad. Eso no puede ser. Oh, puede ser perfectamente, contestó Álvaro sin siquiera mirarlo. Sacó un segundo documento. Y por si a alguno le quedan ganas de discutir, aquí tienen esto. Colocó el testamento. Es la última voluntad de Julián Ibáñez, firmada, fechada y notariada, legal en cada palabra, blindada. Levantó la mirada y habló con firmeza. En él queda perfectamente establecido que todos los bienes restantes, tanto materiales como inmateriales, pasan a ser propiedad de su esposa, la comandante Isabel Navarro. Doña Lucía Herrera, que hasta ese momento no había pronunciado palabra, balbuceó. No, no puede ser. Julián no, jamás haría eso a su familia. La mirada de Álvaro se volvió tan fría como el acero. Señora, respondió con sequedad, no solo lo haría, lo hizo y además previó exactamente esta reacción. Volvió al expediente, hojeando con precisión quirúrgica hasta llegar a una página marcada con una pestaña amarilla. Verán, dijo Álvaro León, recorriendo con la mirada a cada uno de ellos, de don Mateo Domínguez a doña Lucía Herrera, pasando por Gabriel Soto y Manuel Domínguez, Julián Ibáñez era un hombre extremadamente meticuloso. Su testamento incluye una cláusula de no impugnación particularmente estricta. Pronunció la palabra beneficiario con énfasis, como si les incrustara cada sílaba. Esa cláusula estipula que si cualquiera de ustedes, por cualquier motivo, intenta cuestionar la validez de este testamento, se le tratará como si hubiera fallecido antes que el testador. Se inclinó levemente hacia adelante, apoyando ambas manos sobre la mesa. El catedrático amable había desaparecido. En su lugar estaba un fiscal despiadado pronunciando su alegato final. En términos sencillos, quedan excluidos de inmediato y de manera irrevocable. Pierden cualquier derecho, hasta la última reliquia sentimental que Julián pudiera haberles dejado. Hizo una pausa y su voz se volvió más cortante. Su hijo les tendió una trampa, don Mateo, doña Lucía, y con su pequeña actuación de esta mañana no han caído en ella, se han lanzado de cabeza. El color se desangró de sus rostros. El rojo furioso de don Mateo se tornó blanco ceniza. Doña Lucía se llevó la mano a la boca, sus ojos abiertos de par en par, como si al fin comprendiera. Por primera vez desde que los conocí, aquella familia quedó en un silencio absoluto, derrotados y conscientes de estarlo,
Habían sido superados, burlados, desarmados legalmente por el hijo al que siempre subestimaron. Yo seguía junto a la puerta, los brazos cruzados, centinela silenciosa contemplando cómo la fortaleza que Julián había construido para mí resistía el asedio. Álvaro me lanzó una mirada casi imperceptible, un leve asentimiento, un gesto de respeto entre aliados. La primera fase de la misión había sido un éxito. Entonces se volvió de nuevo hacia la familia rota. Julián lo sabía, dijo, bajando el tono, hasta casi un susurro, atrayéndolos. Sabía que, por poderosos que sean los documentos legales, no bastarían para atravesar la cultura única de su familia. Sabía que necesitaba un golpe más fuerte, no dirigido a sus bolsillos, sino a su conciencia. Metió la mano en el maletín por última vez y sacó el sobre sellado con mi nombre. Lo sostuvo entre el pulgar y el índice, levantándolo como un juez levanta un veredicto. Si aún albergan dudas sobre las intenciones finales de su hijo, dijo con calma helada, si todavía se aferran a la ilusión de que todo esto es un malentendido, entonces tal vez deban escucharlo a él. Se detuvo, dejando que el peso de sus palabras llenara la sala. Y esto, añadió, su voz convertida en un hilo susurrante, es solo el disparo de apertura. ¿Quieren escuchar las últimas palabras que Julián quiso decirle a su familia? Preguntó. Nadie respondió. Nadie podía. El aire, ya espeso por la tensión, se volvió denso con una emoción nueva, el temor. Aquella familia, que había entrado en mi casa con tanta soberbia y derecho, ahora permanecía inmóvil, atrapada entre la fortaleza legal que Álvaro acababa de desvelar y la bomba emocional que estaba a punto de detonar. Álvaro interpretó su silencio como consentimiento. Sacó del bolsillo interior unas gafas negras de lectura y las desplegó con lentitud ceremonial. Se las colocó y su expresión se volvió solemne, como la de un sacerdote a punto de leer un texto sagrado. Rompió con cuidado el sello del sobre preparado por Julián. El sonido del papel rasgándose pareció un trueno en la habitación callada. Desplegó la hoja de papel y carraspeó. Cuando empezó a leer, su voz ya no era la de un abogado, era la de un hombre cumpliendo un deber sagrado. Era la voz de Julián Ibáñez. A mi familia, empezó, y su voz llenó la estancia con un peso casi físico. Si estáis escuchando estas palabras, significa que ya no estoy aquí para interponerme entre mi soldado y vuestra crueldad. Esto es un asunto privado, balbuceó don Mateo, dando medio paso al frente, un intento patético de recuperar autoridad. Álvaro no levantó la vista del papel. Las instrucciones de su hijo eran explícitas. Don Mateo Domínguez dijo, su voz cortando la protesta como cristal. Esta carta debía leerse en público en caso de que se produjera cualquier acción hostil contra su esposa. Alzó por fin la mirada, clavándola como una aguja fría en don Mateo. ¿Y ustedes? Remató. Han cumplido sobradamente esa condición. Volvió a bajar la vista al documento, y el peso de las palabras de Julián cayó de nuevo sobre la sala. Durante 8 años, leyó Álvaro León con la voz firme como un juicio divino, habéis mirado a Isabel, y lo único que habéis visto ha sido un uniforme de gala del ejército de tierra. Su sacrificio os pareció una debilidad, su valentía una incomodidad, y su entrega una amenaza para ese mundo tan pulcro y ordenado que habéis construido sobre privilegios heredados. Cada palabra caía como una piedra lanzada con precisión quirúrgica. Visteis a una soldado, prosiguió, pero os negasteis a ver a la mujer que me sostuvo la mano en cada momento de miedo, que celebró conmigo cada victoria por pequeña que fuese, la que me amó no por mi apellido, sino por mi alma. Álvaro giró apenas el rostro hacia don Mateo Domínguez, cuya mandíbula se tensó como si intuyera lo que vendría. Padre, dijo con una gravedad que heló el aire, le exigiste firmar un acuerdo prenupcial porque no crees en el amor. Solo confías en la sangre. Intentaste convertir la relación más importante de mi vida en un contrato mercantil, y fracasaste. Después, su mirada se desplazó hacia doña Lucia Herrera, que ya temblaba visiblemente, con las manos perfectamente manicuras entrelazadas, suplicando al vacío. Madre, prosiguió, ella te tejió durante semanas una bufanda de cachemir, un gesto sincero de reconciliación, y tú se la diste a la asistenta delante de ella, como si su tiempo, su esfuerzo, su esencia no valieran absolutamente nada.
El silencio se quebró por un sollozo ahogado, mezcla de rabia y vergüenza, que escapó de los labios pintados de Lucía. No era el llanto de una madre dolida, era el gemido hueco de alguien que veía su máscara de perfección social hecha añicos. Álvaro no se detuvo. Giró el rostro hacia Gabriel Soto y Manuel Domínguez, que intentaban hacerse invisibles contra la pared. Y vosotros, mis hermanos, murmurabais a sus espaldas, la tratasteis como una intrusa en su propia casa, planeando cómo repartir sus pertenencias antes siquiera de que estuviera vacía. Visteis su amor por mí no como un lazo, sino como un estorbo para vuestra herencia. Cada frase era una verdad innegable, un espejo que los obligaba a contemplar su propia miseria. Sin el barniz hipócrita del sur, ya no quedaba ningún lugar donde esconderse. Entonces, la voz de Álvaro y el tono de la carta cambiaron. La furia helada se desvaneció, sustituida por un calor tan profundo que me cortó la respiración. Nunca lo entendisteis, leyó, con una emoción reverente que inundó la sala. Visteis que fuera soldado como un problema. Os equivocasteis tanto. La amaba precisamente porque era una soldado. Me enseñó lo que significa el honor verdadero. Me enseñó la lealtad, no hacia un apellido ni una cuenta bancaria, sino hacia una persona, hacia unos valores. Hizo una pausa. Nadie respiraba. Ella me enseñó a defender lo correcto, incluso si eso significaba quedarse solo. Álvaro cerró los ojos un instante antes de continuar. Isabel era mi brújula moral, la mejor parte de mí. Esta casa no era solo ladrillos y cemento, era nuestra fortaleza, nuestro refugio. Un hogar que levantamos juntos frente a un mundo que muchas veces no supo comprendernos. Volvió a levantar la voz, firme, indiscutible, y no se le arrebata una fortaleza a un soldado. Las lágrimas que llevaba conteniendo brotaron al fin, calientes y silenciosas, pero no eran de tristeza, eran lágrimas de orgullo, de haber sido vista, comprendida y amada sin condiciones. Julián me había visto, me había amado por completo, y ahora, incluso desde el más allá, seguía luchando por mí. Álvaro tomó aire profundamente y alzó el papel con solemnidad. La voz volvió a endurecerse, cada palabra afilada como una sentencia final. Así que escuchad con atención. Todo lo que tengo, todo lo que he logrado en mi vida, le pertenece a ella. No es un regalo, es el reconocimiento de su valor. Elevó aún más el tono. Al atacarla en su momento más vulnerable, os habéis mostrado indignos de cualquier parte de mí. Mi verdadero legado no está en mis bienes ni en el apellido Domínguez. Mi legado real es el amor que siento por esta mujer y la vida que construimos juntos. Álvaro alzó la mirada, recorriendo con los ojos a cada uno, como marcando el final de una era. Entonces leyó la última línea, no como una súplica, sino como una orden tajante, una sentencia dictada desde el corazón de un hijo. Ahora, fuera de su casa. El eco de aquellas palabras resonó en la estancia como el último disparo en un campo de batalla ya en silencio. El juego había terminado, y ellos habían perdido. Don Mateo retrocedió tambaleándose hasta dejarse caer en una silla del comedor, no con la dignidad de un patriarca, sino como una marioneta sin cuerdas, desplomada por su propio peso. Su mirada vagaba sin rumbo, destruido. No por un abogado, sino por el espíritu implacable de su hijo. El silencio se mantuvo largo y denso, como humo espeso tras una explosión emocional. Don Mateo seguía allí, hundido en la silla, vacío, roto desde dentro. Entonces Álvaro León rompió ese silencio. Su voz era serena, sin rastro de soberbia, pero tenía la fuerza imparable de la marea. Bien, dijo, clavando los ojos en Gabriel y Manuel, que aún no reaccionaban. Lo habéis oído. Empecemos a devolverlo todo a su sitio, ordenó Álvaro León, con la voz serena pero inapelable. Lo que sucedió a continuación fue como presenciar una obra de teatro surrealista y deliciosa, donde la justicia tomaba forma frente a mis propios ojos. Bajo la mirada severa e inquebrantable de Álvaro, comenzó la gran retirada de los Domínguez. Gabriel Soto y Manuel Domínguez, los herederos altivos que jamás habían sudado bajo el sol andaluz, arrastraban muebles y cajas bajo el calor sofocante de una Sevilla implacable. Con las camisas de lino empapadas y la dignidad hecha trizas, cargaban como soldados vencidos obligados a recoger los restos de su propia derrota.
Don Mateo Domínguez no se movía. Permanecía desplomado en una silla, con el rostro ceniciento y las manos vacías, como si hubiese envejecido 10 años en una hora. Pero doña Lucía Herrera aún se resistía a rendirse. En un último intento desesperado, se acercó a mí, su maquillaje corrido, los ojos enrojecidos, las manos temblorosas. Isabel, susurró, su voz apenas un hilo de aire. ¿Podemos hablar, por favor? Ya no sentía rabia, solo un abismo insondable de cansancio. Levanté la mano con un gesto simple pero firme y la detuve sin decir una palabra. No hay un nosotras, señora Domínguez, dije con una voz suave pero definitiva. Nunca lo hubo. Era la primera vez que la llamaba así, y fue suficiente, un muro que jamás podría traspasar. Lucía retrocedió como si la hubiera golpeado y regresó cabizbaja junto a su marido, completamente derrotada. Antes de que abandonaran la casa, tenía una última petición. Me acerqué a Álvaro y le murmuré al oído. Él la sintió con gravedad. Un último detalle, anunció a todos. Mi clienta solicita que el sillón de su abuela le sea devuelto. Por vosotros dos, señaló directamente a Gabriel y Manuel, y que lo coloquéis exactamente donde estaba. El golpe final. Observé cómo, con torpeza y frustración, recolocaban aquel sillón de flores junto a la chimenea. No era solo un mueble, era la restitución de un orden, era justicia. En una ciudad como Sevilla, las noticias vuelan más rápido que una tormenta de verano. Se esparcen entre cafés del casco antiguo, susurros en clubes sociales, charlas de vecinas en los mercadillos o durante las partidas de cartas. El escándalo de cómo la orgullosa familia Domínguez intentó desalojar a la viuda de un condecorado oficial del Ejército de Tierra del Ejército solo para terminar humillados públicamente se convirtió en el chisme del año, y las consecuencias fueron inmediatas. Don Mateo, obsesionado con su estatus, fue apartado socialmente. Ya no se le vio en el club ni en sus desayunos diarios. Doña Lucía, que presidía varios comités benéficos, fue invitada amablemente a renunciar a todos. El proyecto de Gabriel para comprar la clínica se desplomó. El doctor Rivas, hombre de principios, se negó a hacer tratos con él tras enterarse de lo ocurrido. No solo habían perdido un juicio, habían perdido aquello que más valoraban, su reputación. El imperio social de los Domínguez, construido con años de apariencias, se hizo polvo. Una semana después encontré un sobre grueso color crema en el buzón. Era de don Mateo. Dentro, una carta torpemente redactada, repleta de excusas disfrazadas de disculpas. Hablaba de su dolor, de querer proteger a la familia, de haber malinterpretado los deseos de Julián, y junto a la carta un cheque bancario de 100,000 euros. Lo miré fijamente. No era dinero, era una afrenta. Intentaba comprar mi perdón, mi silencio, mi complicidad. Seguía sin entender nada. Fui a la cocina, saqué del cajón un mechero barato que suelo usar para las velas, encendí la llama, acerqué una esquina del cheque y observé cómo el fuego devoraba la tinta, los números y la firma. No fue un acto de ira, fue una liberación. Recolecté las cenizas, las metí en el mismo sobre, lo cerré sin añadir palabra y lo envié de vuelta. El mensaje era claro: se acabó. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, la casa estuvo en silencio, pero no un silencio pesado de duelo, era una quietud profunda, serena. Me senté en el sillón de mi abuela, sus flores desvaídas me acogieron como un viejo abrazo. No sentí victoria, ni dulzura, solo paz, la paz de quien ha sobrevivido a una guerra larga y feroz. Ya no había adrenalina, solo un cansancio que se sentía en los huesos y una calma que se abría paso, lenta pero firme. No luché por venganza, luché por preservar, por proteger lo que Julián y yo habíamos construido. La misión estaba cumplida. Mis ojos se posaron en la carta de Julián, aún abierta sobre la repisa. Él había trazado el mapa, me dejó el arsenal. Pero fui yo quien tuvo que entrar al campo de batalla. Fui yo quien sostuvo la línea y gané. Ahora la pregunta era, ¿qué hace un soldado cuando la guerra ha terminado? ¿Qué se construye sobre la tierra por la que tanto se ha luchado? La respuesta no llegó como una epifanía. Se presentó despacio, paso a paso, a lo largo de 6 meses, como el amanecer suave sobre el puerto de Cádiz. No empezó con un plan grandioso, sino con una decisión simple. No vendería la clínica.
Ese lugar era el corazón de Julián hecho ladrillos. Venderlo habría sido traicionarlo. Con el apoyo firme de Álvaro León, que me ayudó a navegar por todos los temas legales y administrativos, decidí mantener abierta la clínica. El primer cambio fue simbólico, pero potente. Retiré el cartel original. Ya no decía Clínica Veterinaria Domínguez. Ahora brillaba con letras sobrias y doradas: Hospital Veterinario Memorial Julián Ibáñez. Aún seguía en comisión de servicio, pero mis fines de semana ya no estaban destinados a dormir o a hacer recados. Los sábados los pasaba allí. No soy veterinario militarerinaria, claro está, pero podía atender el teléfono, consolar a dueños nerviosos en la sala de espera y limpiar jaulas. El equipo, que había querido tanto a Julián, me acogió con los brazos abiertos, y entonces algo hermoso empezó a tomar forma. Al ver mi uniforme de gala del Ejército de Tierra, más familias militares comenzaron a acudir. Un sargento joven de los paracaidistas, cuyo pastor alemán necesitaba una operación que no podía pagar. Una familia de la Armada recién llegada a Cádiz, cuyo labrador había tragado algo que no debía. Venían por sus animales, pero se quedaban por la comunidad. La sala de espera se convirtió en un punto de encuentro no oficial del Ejército de Tierra, donde las parejas de militares compartían café y consejos, donde soldados podían hablar sin tener que explicar cada palabra. Ya no era solo un centro de curación para animales, se estaba transformando en un refugio también para personas, en un santuario. Ahí fue cuando el plan verdadero cobró sentido. Comprendí lo que debía ser el verdadero legado de Julián. 6 meses exactos después de aquella confrontación en mi salón, me encontré frente a un grupo de veterinario militarinarios, recién graduados de la Universidad de Zaragoza. Les había invitado a la clínica para presentar una iniciativa que estaba lanzando. Ya no era solo una oficial del Ejército de Tierra o una viuda, era fundadora. Buenos días, comencé, con voz firme. Me llamo Isabel Navarro y vengo a hablaros de mi marido, Julián. Les hablé de su espíritu sereno, de su habilidad con los animales y de dos principios que guiaron toda su vida. Julián creía que los animales podían sanar heridas invisibles, dije, mirando a cada uno, heridas de soledad, de trauma, de pérdida. Los llamaba los mejores sanitarios del mundo. Y también creía que quienes sirven a nuestro país y sus familias merecen lo mejor que podamos ofrecerles. Señalé la clínica llena de vida. Por eso he creado el Fondo de Compañía Julián Ibáñez, una entidad sin ánimo de lucro destinada a ofrecer atención veterinario-militarerinaria gratuita o de bajo coste a las mascotas de militares en activo y veterinario-militareranos con dificultades. Este fondo es la manera de perpetuar sus principios, de transformar su nombre en acción, en servicio. Ya no estaba luchando una guerra, estaba construyendo un monumento de amor. Esa misma semana, mientras organizaba el escritorio antiguo de Julián en la clínica, mis dedos tocaron algo suelto al fondo del cajón principal. Curiosa, lo forcé con cuidado. Dentro, escondido entre paneles, había un sobre envejecido. Solo decía, para Isabel, mi soldado. Mi corazón se disparó. Debía de haberlo escrito justo después de nuestra reunión estratégica en casa, un mensaje final que dejó allí para que lo encontrara algún día. Con manos temblorosas, lo abrí. Mi querida Isabel, empezaba. Si estás leyendo esto es porque ha ocurrido lo peor, pero también significa que nuestro plan ya está en marcha. Sé que lo lograrás, jamás lo dudé. Eres la persona más fuerte que he conocido, pero debes saber algo. Ganar la batalla no es el final de la misión, es el principio de la siguiente. Tu nueva misión, mi comandante, es vivir. Vivir una vida plena, ruidosa, alegre, justo como mi madre siempre temía. Hazlo por ti, no por mí. Llévame contigo en el recuerdo, pero no dejes que el duelo sea el final. Haz de ese dolor el cimiento de una historia nueva. Nuestra casa fue nuestra fortaleza. Ahora haz de ella un faro, que sea luz y esperanza para otros. Mi amor será siempre tu refuerzo, tu cobertura aérea, tu retaguardia. Siempre estaré vigilando tus seis. Mantén la línea y construye algo hermoso sobre ella. Doblé la carta y la apreté contra mi pecho. La última pieza del rompecabezas había encajado. Julián no solo me dejó un plan de combate, me dejó un plano para la paz. La historia termina aquí, pero mi vida no. Termina esta mañana con el sol naciendo sobre la costa gaditana, tiñendo el cielo de naranjas y rosas. Estoy en el porche de mi casa,
vestida con mi uniforme de gala del Ejército de Tierra de entrenamiento, camiseta gris, pantalón corto negro, lista para salir a correr. El aire es fresco y huele a sal del mar cercano. Detrás de mí, la casa se mantiene erguida, silenciosa y fuerte. Ya no es solo una fortaleza, Julián tenía razón, es un faro. He mantenido la línea, he cumplido la misión, y ahora, cada nuevo día, empieza otra. Vivir, sanar y transmitir un legado no de sangre ni riqueza, sino de honor, servicio y un amor tan profundo como para construir una fortaleza, y tan tierno como para iluminar el camino de vuelta a casa. Mi guerra ha terminado, pero sé que muchos de vosotros seguís librando las vuestras en silencio. El arma más poderosa que tuve no fue solo el plan brillante de Julián, fue tener a alguien como Álvaro León a mi lado, justo cuando más lo necesitaba. En los comentarios abajo me sentiría honrada si quisierais compartir quién ha sido vuestro Álvaro, esa persona que os ayudó a sostener la línea cuando el mundo se tambaleaba. Vuestras historias de resistencia y coraje silencioso merecen ser escuchadas.